¿Te gustaría leer la Biblia pero no sabes por dónde empezar? ¿Te sientes abrumado por la cantidad de libros, capítulos y versículos que contiene? ¿Te gustaría conocer la historia, el mensaje y la relevancia de este libro sagrado para los cristianos? Hoy te voy a explicar cómo puedes empezar a leer la Biblia de una manera fácil, práctica y divertida. Lo primero que debes saber es que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de 66 libros. Estos libros se dividen en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel, desde la creación del mundo hasta la llegada del Mesías prometido. El Nuevo Testamento narra la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Mesías, y el nacimiento y la expansión de la Iglesia cristiana. Ahora bien, ¿qué versión de la Biblia debes leer? Algunas de las más populares y recomendadas son la Reina Valera 1960 y la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera 1960 es una versión clásica y fiel al texto original que usa un lenguaje más formal y antiguo. La Nueva Versión Internacional es una versión moderna y dinámica que usa un lenguaje más sencillo y actual. Ambas versiones son muy respetadas y aceptadas por la mayoría de los cristianos. Muchas personas cometen el error de empezar a leer la Biblia desde el principio, como si fuera una novela. Sin embargo, este no es el mejor método, ya que la Biblia no está ordenada cronológicamente, sino por géneros literarios. Además, algunos libros son más difíciles que otros y pueden desanimarte a seguir leyendo. Lo primero que te recomiendo es que empieces por el Nuevo Testamento, ya que es la parte más importante y relevante de la Biblia para los cristianos. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que se pueden clasificar en 4 categorías: los Evangelios, los Hechos, las Cartas y el Apocalipsis. Los Evangelios son 4 libros que narran la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. Los Hechos son un libro que narra la historia de la Iglesia cristiana desde el día de Pentecostés hasta el final del primer siglo. Las Cartas son 21 libros que contienen las instrucciones, los consejos y las exhortaciones de los apóstoles a las diferentes iglesias y personas. El Apocalipsis es un libro que contiene las visiones proféticas de Juan sobre el fin de los tiempos y el triunfo final de Cristo. Te sugiero que empieces por leer los Evangelios, ya que son la base de la fe cristiana. Puedes empezar por el Evangelio de Juan, que es el más sencillo y el más enfocado en la persona y la obra de Jesús. Luego puedes seguir con los otros 3 Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Después de leer los Evangelios, puedes seguir con los Hechos, que te mostrarán cómo se formó y se expandió la Iglesia cristiana, y cómo los primeros cristianos vivieron y predicaron el Evangelio. Luego puedes leer las Cartas, que te enseñarán más sobre la doctrina, la ética y la práctica cristiana. Por último, puedes leer el Apocalipsis, que te dará una visión de esperanza y de victoria sobre el mal y la muerte. Lo importante es que leas la Biblia con fe, con oración y con obediencia, y que dejes que Dios te hable a través de su palabra.